El gobierno tiene la obligación de cobrar más impuestos a quienes más tienen. A esto se le conoce como principio de progresividad. Hay quienes dicen que el sistema fiscal mexicano lo cumple, ya que el 10% de los hogares más ricos del país contribuyen con más de la mitad de la recaudación sobre la renta. En México, la desigualdad es tan extrema que lo que paga ese 10% en realidad es insuficiente. Una de estas razones es que el sistema mexicano hace muy poco por cobrarle impuestos al capital. El capital, también conocido como riqueza, son los bienes que tiene una persona, lo que incluye desde casas y acciones de una empresa hasta obras de arte o yates. Como en el resto del mundo, en México el capital está extremadamente concentrado en unas cuantas manos, ocasionando graves consecuencias como el poco crecimiento económico y la concentración de decisiones políticas en un grupo privilegiado de personas. Otra muestra de este problema es lo que ocurre cuando una persona vende sus acciones en la bolsa de valores. A diferencia de otros ingresos, como el salario que puede llegar a pagar hasta 35% de ISR, quienes venden acciones solo pagan el 10%. Entonces vemos que a pesar de que nos conviene gravar el capital por los beneficios redistributivos y de ingresos públicos que conlleva, pues el Estado hace muy poco al respecto, ¿no? Por un lado tenemos el caso del predial y por otro el caso de la tenencia. En cuanto al predial, en México solamente se recauda el 0.20% del PIB, que es muy poquito con respecto a otras economías o países miembros de la OCDE. En cuanto a la tenencia, desde el 2012 los estados tienen la potestad para decidir si cobrarla o no. Actualmente tenemos que solamente 5 estados la cobran. Hay algo peor. A diferencia de otros países, México no recauda impuestos a las herencias entre los miembros de las familias de mayor riqueza ni al patrimonio neto de las personas multimillonarias. Para que la riqueza no se concentre en unas cuantas personas, es necesario que todos los impuestos se guíen bajo el principio de progresividad. En el caso de que hubiera impuestos verdaderamente progresivos, no todas las personas los pagaríamos, ya que están explícitamente dirigidos a las personas de mayores ingresos. Hace poco Fundar propuso un impuesto a las herencias que solamente pagarían quienes recibieran arriba de 8 millones de pesos. Esto implica que solamente el 1% de la población lo pagaría. Pasa algo similar en el caso del impuesto a las ganancias de capital, ya que solamente el 0.22% de los mexicanos tiene inversiones en la bolsa de valores. En 2014, cuando el gobierno impuso una tasa del 10% a la venta de acciones, las y los inversionistas continuaron comprando y vendiendo. La tendencia del índice de precios y cotizaciones pues se estancó, simplemente no aumentó, pero tampoco bajó. En realidad, este índice cayó con la pandemia. Entonces, lo que vemos es que aumentos en los impuestos al capital o su implementación no implica necesariamente cambios en el comportamiento de las personas. No sacarían ni sus ingresos del país, ni dejarían de invertir ni de ahorrar. Derribemos los mitos que impiden ver nuevas posibilidades para un mejor futuro. Empecemos por discutir impuestos más justos.